discernimiento frente a las elecciones políticas. Lo primero frente a este tema es que debemos sacarnos la visión que tenemos o el prejuicio que tenemos frente a lo político. Lo político se suele ver como lo gelatinoso, lo poco ético, los negociados, la falta de transparencia. Es cierto que hay personas que hacen de lo político una oportunidad de tener poder, de aprovecharse, de enriquecerse y de servirse a sí mismos. Pero que algunos políticos sean poco éticos no nos permite afirmar que todo lo político es despreciable y es poco ético. A este respecto yo creo que es interesante que recordemos las palabras de Su Santidad el Papa Pío XII para referirse a la política. Pío XII decía: la política es la forma más excelsa de la caridad, porque el que se dedica a la política se dedica no solo a tratar de tener poder para gobernar y hacer acciones, sino que sobre todo se dedica a buscar y a servir el bien común, el bien de los demás. La segunda cosa que es necesario frente al discernimiento de las elecciones es que veamos las elecciones como una buena oportunidad para discernir lo que Dios quiere frente a las elecciones. Es una gran ocasión para ejercitarnos en la praxis providencialista. A ese respecto, yo creo que las elecciones tienen que verse como una ocasión en la cual nosotros escuchamos, evaluamos, discernimos y nos damos alguna hipótesis de fe y decidimos por quién votar, pero según el querer de Dios. Lo tercero, que es también sumamente importante, es que en este discernimiento tenemos que limpiar el corazón. Estamos llenos de prejuicios. Los medios de comunicación nos llenan de arquetipos y de imágenes que no son verdaderas, que son falsas. Y también en nuestro propio ambiente vivimos llenos de lugares comunes, de hechos que se dan como verdaderos y que no son verdaderos y que impiden que nuestro corazón tenga la libertad para escuchar lo que Dios quiere y sobre todo para decidir hacer lo que Dios quiere. Sin una limpieza del corazón de estos prejuicios y sin una oración honda y espíritu de oración, porque las decisiones hay que tomarlas en espíritu de oración, el Espíritu Santo no va a poder acompañarnos en el discernimiento de la voluntad de Dios. Lo cuarto que quisiera señalar es que para discernir lo que Dios nos pida frente a una elección, tenemos que seguir los pasos que nuestro fundador nos ha enseñado frente a cualquier discernimiento. ¿Cuáles son las cosas importantes que están sucediendo y que son relevantes y que son voz de Dios en nuestra propia historia? Ahí podemos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, presentar dos temas que son extraordinariamente importantes, que los desarrollaremos en otros editoriales: el tema de la familia y el tema de la superación de la pobreza, que no son una voz de Dios, sino que son un grito de Dios. Lo segundo, frente al discernimiento, es que tenemos también que ver el orden de ser. El orden de ser es una voz de Dios que le da límites, que le da un entorno del cual no debemos salirnos para poder interpretar lo que Dios nos dice en los acontecimientos y en nuestro propio corazón. Le pone una restricción de objetividad, la restricción de los 10 mandamientos, la restricción de la voz de los pastores de la iglesia y la restricción del orden de ser mismo de las cosas. Aquí hago un ejemplo muy pedestre. El orden de ser del tenedor es para poder sujetar alimentos, no es para escarbarse los dientes. El tenedor está hecho para ser utilizado como herramienta de pinchar la carne o cualquier otro producto alimenticio. El orden de ser determina el orden de actuar y por lo tanto la voz de Dios en el orden de ser es una voz que nos da un entorno, unos límites para que no nos salgamos de depurados. Y finalmente están las voces del propio corazón. Y ahí, si no se ha hecho la limpieza previa,
esas voces de Dios en el propio corazón pueden ser las voces de nuestras ganas, de nuestros prejuicios y de nuestra propia historia. En ese sentido, es importante como criterio para esas voces e inspiraciones que el Señor coloca en nuestro corazón, que todas ellas vayan presididas, que todas ellas vayan rodeadas del amor, de la generosidad, del sacrificio y de la adoración. Cualquier voz de Dios que sea para realizar nuestras propias ganas, nuestro placer, nuestro propio parecer, para confirmarnos a nosotros mismos en nuestras soberbias y en nuestros orgullos, no son voces de Dios en el corazón, muchas veces son voces del diablo. Las voces de Dios en el propio corazón siempre van en la línea del amor, y eso es un criterio grande de discernimiento. Escrutadas las voces de Dios en los acontecimientos, en el orden de ser y en la voz, en el corazón, nosotros tenemos que reducir eso a principios últimos. Tenemos que verificar qué es lo decisivo, lo fundamental. Tenemos que estrujarle cuál es el parecer de Dios que se está expresando en estas diferentes voces que escuchamos. Y ese estrujar, ese exprimir lo más fundamental que Dios nos está diciendo, nos debe llevar a darnos una hipótesis de fe sobre lo que Dios nos pide frente a las elecciones. Esa hipótesis de fe es en la oscuridad de la fe, no es una seguridad, y por lo tanto esa hipótesis de fe que nos damos, parece que Dios nos quiere pedir esto, tiene que llevarnos a una actitud muy humilde frente a la propia decisión y a las decisiones que hayan hecho los demás. Asumir esa hipótesis de fe de lo que Dios nos quiere, se realiza, se compromete, opta, se ejecuta. Pero eso no basta solamente. Para nuestro discernimiento providencialista es necesario verificar que esa hipótesis de fe realmente correspondió a la voluntad de Dios, y eso se ve por la resultante creadora. Si lo que nosotros suponíamos que Dios nos pedía produjo los resultados que nosotros esperábamos de esas voces de Dios, si en la realidad se verificó que hubo frutos más allá de todo el aporte humano que hubo en la realización de esas tareas, entonces podemos decir, mi hipótesis de fe, por la cual opté en tal o cual elección, fue acertada. Fui capaz de acertar y discernir correctamente la voluntad de Dios. Pero si eso no sucede, y al contrario, los frutos que se producen son frutos que no van según el querer de Dios, entonces mi hipótesis de fe estuvo equivocada. Y ahí tenemos un gran aprendizaje para próximas elecciones, cuando nosotros vayamos a tener que decidir otras votaciones, otras opciones. Creo que las elecciones son una excelente escuela para ir aprendiendo a discernir la voluntad de Dios frente a lo político, pero también a discernir la voluntad de Dios en muchísimas otras situaciones en que tenemos que optar en nuestras vidas.